La autora del libro Getaway to Sudamérica, Kathleen Romoli, vivió de cerca la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se casó 3 veces y se presume cercanías con Mussolini y Eduardo Santos. Quédate para conocer la historia de esta mujer liberada para su época. Nace en el estado de California en 1897, de madre inglesa y padre irlandés. Se puede encontrar con diferentes nombres: Kathleen Romoli, Kathleen Martin, Kathleen Wantegnacht, Kathleen Romoli de Avink. A sus 16 años comienza sus viajes y se traslada de Estados Unidos a Yokohama, Japón, debido a que su padre fue contratado como obispo presbiteriano. Contrajo allí matrimonio a sus 18 años con Ralph Cajun Waiteghnan y luego se traslada a Nueva Delhi, India, donde nace su primer y único hijo. Allí estuvo cerca del mundo intelectual del momento, pintaba, escribía, asistía a reuniones importantes, incluso se apasionó por el montañismo. Al fallecer su esposo 2 años después, en 1819, presuntamente por una enfermedad de la piel, ella recibe una herencia y se traslada a vivir a Venecia, Italia, con su hijo. Allí contrajo matrimonio en segundas nupcias con el banquero Gupiet Romoli, 4 años mayor que ella. En Venecia continuó estudiando arte. Allí tuvo cercanías con Mussolini, que era la figura principal del país. Este toma el poder y convierte a Italia en un estado fascista, militarista y anticomunista. En este escenario, doña Kathleen Romoli escribe un libro de más de 300 páginas, producto de las entrevistas y comunicaciones que tuvo con Mussolini. Incluso toma como la voz y la postura de Mussolini. El libro se titulò 11 anni di fascismo attraverso la parola del dolce, escrito en 1935. 11 años del fascismo a través de la palabra del dolce. Un ejemplar del libro tiene una dedicatoria de Mussolini para Kathleen Romoli con la frase: dedicada a la señora Kathleen Martin Romoli, divulgadora de la palabra del fascismo, Roma 1934. Sin embargo, la autora parece no haber vuelto a hablar del libro con las personas con que compartió. Posteriormente, el señor Romoli es enviado a Nueva York y la familia se radica allí, donde nuevamente la autora va a tener una vida intelectual y social muy ocupada. Sin embargo, al estallar la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos con pasaporte de las naciones enemigas, como Italia, Japón, Alemania, son enviados a una especie de centro de concentración. Allí envían al señor Romoli y Kathleen Romoli lo está visitando constantemente, incluso llevándole provisiones, ya que en el lugar no les ofrecían las provisiones necesarias para tener una buena alimentación. Ella lo visita durante un tiempo, sin embargo hay un momento en el que ella deja de visitarlo y se separa de él. Ella se divorcia de él, sin embargo ella va a conservar el apellido Romoli hasta su muerte. Se presume que ella llega a Colombia como en la década del 30, presuntamente después de escribir el libro sobre Mussolini. Ella se enamora de Colombia y posteriormente se va a radicar acá en Colombia. Comenzó a conocerse como académica, como exploradora, como antropóloga, etnóloga, experta en archivos y conocedora de la historia del país. En los años de 1943 se le encargó hacer una historia del Darién durante 12 meses. Y entre los años de 1940 y 42 tiene una estancia en Colombia, del cual sale el presente libro, Colombia Getaway to Sudamérica. Se dice que es un libro de corte turístico y a la autora la situaban como una viajera y que el propósito del libro era promocionar a Colombia en el extranjero.
La versión en inglés publicada en 1942 es reeditada por una editorial argentina en 1944 con el nombre Colombia, panorama de una gran democracia. Se decía que el título anterior no daba cuenta del contenido del libro, por eso le cambiaron el título. Este libro tuvo una gran acogida tanto a nivel nacional como internacional, en especial en Estados Unidos, y fue gracias a esto que Eduardo Santos le otorga la Cruz de Boyacá en la categoría de oficial a Kathleen Romoli. Y de esta cercanía intelectual se presume que entre ellos dos hubo más que una simple amistad. Posteriormente, el libro se reedita en 1996 por la colección Biblioteca Familiar, dirigida por Juan Ricardo Cobo Borda. En esta obra, la autora narra sus impresiones de viaje por Colombia, su frustrada visita a los Arahuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, el viaje por la costa atlántica en hidroavión, el viaje por el río Magdalena. Se presentan aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos de la región. Se considera de prosa amena y bien escrita. De Colombia ella decía que era el país de los extremos y las contradicciones. El libro está también bellamente acompañado de aerofotografías, pues la autora era especialista en esta técnica. Jimena Pachón, en su conferencia sobre Kathleen Romoli, que está en YouTube, dice que lo interesante de este libro no está en las tablas y en los gráficos, que lo invisten de una carga académica, sino de la visión de viajera y que con sentidos alertas recorre el país y deja una impresión sobre Colombia. A Kathleen Romoli se le conoce como una académica interesada en los cronistas de Indias, en la literatura tradicional colombiana como la de Jorge Isaac, como la de Naodia Rubla o la de José Eustacio Rivera. Y es interesante porque la lectura de estos, especialmente la de los cronistas, le ayudaban a ella a entender el porqué de las cosas que conocía y visitaba acá en Colombia. Por ejemplo, de los lugares, ella decía, ciudades como Bogotá, Cali y Popayán no tienen ni muros ni castillos, porque la valentía desdeñosa de los conquistadores los condujo a establecer colonias en regiones hostiles sin pensar en fortificarlas. Su libro termina con la frase: la conquista de Colombia no ha finalizado, no es una historia relatada, reducida a una página impresa, es un asunto de actualidad. La autora en sus escritos solía hacer como una diferenciación entre las clases sociales. Hablaba de la índole de nuestras gentes refiriéndose a las personas de clase alta y por otro lado hablaba del pueblo, del proletariado agrícola y del mestizo. Y es que ella era consciente, digamos, de su condición respecto a otras personas. En una serie de podcasts que también se encuentra en YouTube titulado Bitácoras de Kathleen Romoli, donde se narran algunos apartes de un diario que se encontró de ella, ella decía: no soy ajena a mi privilegio, no son muchas las que pueden llevar la vida que yo llevo. Mi vocación por la antropología me acompaña donde quiera que vaya. Me siento afortunada entre la abundancia de esta tierra y sé que esa misma es la que atrae empresas del exterior, las cuales llegan para extraer todo aquello que pueden y empobrecer a los locales, pero sin las cuales, pues, yo no estaría aquí. Qué difícil dualidad, qué compleja la sociedad y qué placer es estudiarle. Y es que ya en Colombia, residiendo en Colombia, ella contrae terceras nupcias con un ingeniero, el gerente de una empresa minera en el Pacífico, con el cual ella ya había tenido cercanías gracias a un corto que le habían encargado de hacer para la Sud American Gold Platinum CO.
Este corto pretendía desmentir la imagen que se tenía de Colombia. Resulta que en Estados Unidos había escasez del oro y decían que era la negligencia en la extracción del oro en Colombia. Ella finalmente hizo el corto para desmentir, digamos, esta idea. En el Pacífico reside durante mucho tiempo en la gran hacienda La Esmeralda, ubicada en Trujillo, Valle del Cauca. Se dice que era una casa muy grande que contaba con una gran biblioteca donde la autora tenía muchos libros en inglés, tenía ganado, tenía cultivos y se dice que era tan grande que no se podía recorrer en un solo día. Residiendo en esta hacienda, ella se interesa entonces por el cine y se le considera una pionera del cine silente en América Latina. Elaboró este y otros cortos que fueron encontrados en la década de los 90 en la hacienda La Esmeralda. Se le atribuyen a ella pues porque ella vivió durante mucho tiempo en el lugar. Los documentales tenían temas del Pacífico colombiano, de Cali, de Medellín, de Bogotá. Allí se encontraron más de 30 películas, cortos pegados con cintas. Todos ellos reposan hoy en las oficinas de Patrimonio Fílmico Colombiano. En 1961 ingresó al Instituto Colombiano de Antropología a sus 64 años y allí permaneció durante 18 años hasta su muerte. A finales de la década de 1970 se dice que ella se empezó a quedar sola, pues como ella era, digamos, una de las pioneras, antropólogas pioneras acá en Colombia, pero fue antes del nacimiento de nuestras antropólogas, cuando emergen, digamos, las antropólogas colombianas y los antropólogos colombianos, digamos que las posturas de ellas ya se fueron quedando atrás y los nuevos investigadores se interesaron por otros temas. Sin embargo, hubo una antropóloga que trabajando en el mismo Instituto de Antropología estaba buscando información sobre un tema y resultó encontrando un artículo escrito por la señora Romoli. Así que se le acercó la antropóloga Ana María Groth y pudo tener un buen contacto académico y amistoso con ella. De ella aprendió también los conocimientos de la señora Romoli en paleografía, los conocimientos sobre los cronistas, entre otros temas. Hubo un momento en el que Ana María Groth le propuso a Álvaro Soto, que era el director del instituto, llevar a Kathleen Romoli a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ella estaba llevando sus investigaciones. Y él le dijo que sí, pero que sí se hacía cargo. Así que la señora Romoli pues fue donde el médico, llevó digamos las indicaciones del médico para poder ir a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y así lo hicieron. Se fueron en avión, en helicóptero, llegaron a la Sierra Nevada de Santa Marta a las 8 de la mañana y permanecieron hasta las 12 del día. Se dice que ella ocupó el puesto de copiloto, que iba supremamente feliz porque finalmente era un anhelo de ir y conocer a los arahuacos en esa zona. Pocas semanas después de este anhelado viaje, ella fallece de un derrame cerebral en 1978 a sus 82 años. De la producción académica de la autora quedan fuera de estos libros de Colombia otros dos. Vasco Núñez de Balboa, escrito o publicado en 1953, y Los de la lengua de Cueva, que fue publicado póstumamente gracias a que Ana María Groth como que ayudó a recolectar varios documentos e información de la autora para poder publicar ese libro. También entre su producción académica se cuentan 6 artículos en la Revista Colombiana de Antropología, múltiples artículos en el Boletín de Historia y Antigüedades, varios artículos publicados en el Boletín de las Américas, varios documentales silentes. Ella fue la segunda mujer en ingresar a la Academia Colombiana de Historia después de Soledad Acosta de Samper.
Y bueno, gracias a todo esto que hemos transitado, pues nos damos cuenta que debió haber sido una mujer con una educación de avanzada. Tenía conocimientos en lingüística comparada, conocimientos de archivos, de fuentes documentales, de paleografía, de español antiguo, entre otros. Los libros de Colombia, tanto en inglés como en español de Kathleen Romoli, los pueden consultar acá en la sala patrimonial y en la anexa patrimonial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Jorge Palacios Preciado con el hashtag Sala Patrimonial UPTC. Y nos vemos en el próximo video. ¿Será que no dices nada de que por qué estás disfrazada así? Teniendo en cuenta que estos videos se graban con una semana de anticipación, hoy 31 de octubre estamos celebrando nuestro reto futurista en la Biblioteca Jorge Palacios Preciado. Esa es la justificación de mi atuendo.